Hola chicos, en este video vamos a estudiar la anatomía de las articulaciones esternocostal y costovertebral. Mi nombre es Alfonsina Orosito y soy estudiante de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Cuyo. Empecemos. Antes de comenzar con las descripciones de las articulaciones, es importante saber que las dos que vamos a describir en conjunto van a ayudar a delimitar la cavidad torácica. Anteriormente vamos a encontrar la articulación esternocostal y posteriormente la costovertebral. La primera en ser descrita es la articulación esternocostal. En esta articulación vamos a observar cómo se unen las costillas al esternón. La primera articulación observada es una de tipo cartilaginosa primaria, también llamada sincondrosis. Aquí, la primera costilla se une al manubrio del esternón mediante una lámina de fibrocartílago. A partir de la segunda y hasta la séptima costilla, las articulaciones son sinoviales. Al ser sinoviales, tienen superficies articulares fibrocartilaginosas tanto en costilla como en esternón. La segunda costilla se articula en la unión del manubrio y el cuerpo coincide con el segundo espacio intercostal y el ángulo de Lewis. Al ser sinoviales poseen una cápsula sinovial y ella es reforzada mediante ligamentos. Los ligamentos ayudan a mantener en su lugar a los huesos involucrados y a la misma vez permiten que ellos tengan una cierta movilidad. Ellos son haces de tejido conectivo y permiten los movimientos fisiológicos habituales. En la articulación esternoclavicular participan los ligamentos radiados anteriores, posteriores e intraarticulares. Estos continúan como bandas finas y anchas que pasan desde los cartílagos costales hasta las superficies anteriores y posteriores del esternón. Este tipo de característica permite que estos huesos acompañen a los movimientos de la respiración. El primer hueso a estudiar es el esternón. Este es plano, alargado y está en el medio de la cavidad torácica. Recubre y protege parcialmente a las vísceras que procedemos en el mediastino. Podemos observar en él tres partes: manubrio, cuerpo y procesos sifoides. En los adultos, las tres porciones están unidas, ya que son el resultado de la osificación de previas articulaciones cartilaginosas. El manubrio es la porción más ancha y gruesa. En su borde superior podemos observar la incisura supraesternal o yugular. Se nombra así ya que está en estrecha relación con la vena yugular interna. Inferolateralmente a ella podemos encontrar las incisuras claviculares, que van a ser donde las clavículas se articulen al esternón, e inferiormente a estas vamos a encontrar la articulación con el primer cartílago costal. Luego llegamos a la parte donde el manubrio se articula con el cuerpo del esternón. En esta zona se produce el ángulo del esternón o de Lewis. Este ángulo es un reparo anatómico muy importante, ya que gracias a él podemos ubicar internamente al callado de la arteria aorta, el callado de la vena ácigos y la división de la tráquea. El cuerpo del esternón es largo y estrecho, y está localizado a nivel de las vértebras T5 a T9. A sus laterales posee las incisuras costales, donde van a articularse las costillas. En el cuerpo podemos observar diferentes líneas horizontales llamadas líneas de fusión, y esto se debe a la formación separada del hueso en etapa embrionaria que luego se osificó. Por último, podemos mencionar al proceso sifoides. Él es pequeño y alargado y está a nivel de la vértebra T10. En los jóvenes es cartilaginoso y luego de los 40 años empieza a osificarse. Entonces podemos observar que el esternón va a formar parte de la articulación esternoclavicular, dentro de él la articulación manubrio-esternal, la articulación sifoesternal y también este hueso va a participar de la articulación esternocostal y costocondral. Es importante saber
que en este hueso vamos a poder encontrar muchas relaciones anatómicas importantes. Las relaciones anatómicas son puntos de referencia, es decir, estructuras superficiales que nos permiten localizar estructuras anatómicas internas. Primero, vamos a observar que el ángulo de Lewis está situado a nivel de la vértebra T4. Si trazamos una línea que la atraviese, podemos, como ya nombramos anteriormente, aproximarnos a las estructuras, como por ejemplo el callado de la arteria aorta, el callado de la vena ácigos y la carina, que es la división de la tráquea. Si trazamos una línea a nivel de procesos sifoides, podríamos aproximadamente localizar el límite superior del hígado, el centro tendinoso del diafragma y el borde inferior del corazón. Continuando con la descripción de los huesos involucrados en esta articulación, es el turno de describir a las costillas. Ellas son planas, curvas, elásticas y muy livianas. Podemos distinguir tres tipos. Desde la primera costilla hasta la séptima costilla incluida, vamos a denominarlas costillas verdaderas o vértebrocostales. Ellas se unen directamente con el esternón mediante sus cartílagos costales. Las costillas falsas o vertebrocondrales son la número 8, 9 y generalmente la décima también ingresa en esta clasificación. Ellas se unen a la costilla inmediatamente superior, entonces la conexión con el esternón es de forma indirecta, es decir, a través de un único cartílago costal. Por último, las costillas número 11 y 12 son las denominadas flotantes, porque nunca se conectan ni directa o indirectamente al esternón, sino que terminan en la musculatura posterior del abdomen. Es importante conocer las partes que las costillas tienen, diferenciándolas entre típicas y atípicas. Las típicas están constituidas desde la tercera a la novena costilla y poseen una cabeza en forma de cuña y dos caras articulares separadas por la cresta de la cabeza. Una de esas caras se articula con la vértebra superior y otra con la vértebra correspondiente. También poseen un cuello que conecta la cabeza con el cuerpo a nivel del tubérculo. Este último se articula con la vértebra correspondiente y con un ligamento llamado costo transverso. También podemos observar un cuerpo, que es delgado, plano y curvo. En una parte gira de forma anterolateral y esta zona se va a denominar entonces ángulo de la costilla. En la superficie interna cóncava del cuerpo encontramos el surco de la costilla, por donde pasan los nervios y vasos intercostales. Entonces, como sabemos que el paquete vasculonervioso costal va a pasar por la zona inferior de la costilla, o sea, por el surco, es necesario entonces saber que cuando un paciente tenga un derrame pleural y se le tenga que practicar una toracocentesis, que es la maniobra utilizada para drenar el líquido, la aguja debe ingresar por el borde superior de la costilla para no lesionar al nervio, la arteria y la vena correspondiente. Las costillas atípicas son la número 1, 2, la número 10 y la 12, y reciben esta denominación porque se diferencian del resto en varias características. La primera costilla es la más ancha y la más corta de todas. Solamente se articula con la vértebra T1 y posee dos surcos, por donde van a transcurrir arteria y vena subclavia. Ambos surcos están separados por una cresta y por el tubérculo del músculo escaleno anterior, donde éste va a insertarse. La segunda costilla es un poco más corta que las típicas y su característica es la rugosidad superior que posee. Esta rugosidad es llamada tuberosidad del músculo serrato anterior, donde parcialmente se origina este músculo. Las costillas 10, 11 y 12 solo tienen una cara articular, al igual que la primera, y específicamente la costilla número 11 y 12 son cortas en longitud y no presentan ni cuello ni tubérculo.
Es importante saber que los cartílagos costales van a permitir prolongar las costillas anteriormente y van a contribuir a la elasticidad de la pared torácica. Su longitud es creciente en los 7 primeros y luego disminuye. Entre cada costilla vamos a encontrar espacios intercostales. Estos se denominan de acuerdo a la costilla que forma su borde superior y entonces, por ejemplo, podemos decir que entre la tercera y cuarta costilla encontraremos el tercer espacio intercostal. Poseemos 11 espacios intercostales y 11 nervios intercostales. El espacio situado por debajo de la 12ª costilla se denomina espacio subcostal y allí encontraremos el nervio subcostal. Es importante recordar que diferentes músculos van a originarse e insertarse en los huesos mencionados. Entre las costillas, desde la superficie a la profundidad, tenemos 3 capas de músculos intercostales: externos, internos e íntimos, y todos participan en los movimientos respiratorios. Tampoco hay que olvidar que las primeras costillas se relacionan con los músculos escaleno anterior y serrato anterior. Bueno, con esta información hemos terminado de ver la articulación esternocostal y ahora es el turno de la articulación costovertebral. Como podemos observar, ahora vamos a estudiar esta articulación, que es la que se encuentra hacia posterior de la cavidad torácica. Como indica su nombre, esta articulación está compuesta por la costilla y por la vértebra. La cabeza de la costilla se articula con la fosita costal superior de la vértebra correspondiente al mismo número y con la fosita costal inferior de la vértebra superior a ella. También va a articularse con el disco intervertebral que va a unir a las dos vértebras mencionadas. La cresta de la cabeza de la costilla se une al disco intervertebral por un ligamento intraarticular de la cabeza de la costilla. Y esto hace que por dentro de la articulación haya una división y podamos encontrar dos cavidades sinoviales. La cápsula articular tiene una membrana fibrosa, que es más fuerte anteriormente y forma el ligamento radiado de la cabeza de la costilla, el que ya hemos nombrado anteriormente. Las cabezas de las costillas se unen tan estrechamente a los cuerpos vertebrales que solamente en esta articulación vamos a poder encontrar movimientos de deslizamiento. Por último, vamos a ver las articulaciones costotransversas. Ellas están localizadas en el surco que se encuentra entre la apófisis transversa de la vértebra y la cara articular del tubérculo de la costilla. Existen muchos ligamentos que refuerzan en los laterales de las vértebras y limitan sus movimientos. Los ligamentos costotransversos se extienden desde el cuello de la costilla hasta el proceso transverso de la vértebra. El ligamento lateral se dirige desde el tubérculo de la costilla hasta el proceso transverso y el superior une el cuello de la costilla al proceso transverso superior a ella y puede dividirse en uno anterior, que es más fuerte, y uno posterior, que es más débil. En esta última unión queda una abertura y por aquí van a pasar el nervio espinal y la rama posterior de la arteria intercostal. Estos ligamentos son muy fuertes y limitan los movimientos de las articulaciones a un leve deslizamiento. Las 6 primeras costillas también presentan movimientos de rotación. A partir de la 7ª a la 10ª costilla, sus características anatómicas solamente permiten la elevación y descenso de las costillas que van a acompañar a los movimientos respiratorios, es decir, a la expansión de la cavidad torácica. Bueno, con esta información hemos terminado de estudiar las articulaciones. Espero que les haya servido. Toda la información la saqué de Moore, Anatomía con Orientación Clínica, 7ª edición, que es el libro recomendado por la cátedra. Si tienen alguna duda, no duden en preguntársela a sus tutores de mesa, que seguramente no van a tener problema en ayudarlos. Muchos éxitos en el cursado.